Ay, qué brutillas. Buenas tardes, muchachos. Buenos días, perdónenme. Cuénteme cómo me están escuchando para mirar si estamos bien de sonido. ¿Se me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces damos un margencito de espera mientras se unen los demás compañeros del grupo. Aquí ya les estoy dando ingreso a todos los demás compañeros, con el objetivo de que podamos hoy hablar de la guía de semana 5 y semana 6. Recuerden, muchachos, que pues, el colegio siempre programa 8 semanas por periodo, deja 2 semanas para nivelar actividades. Significa que en avance de temas tenemos esta guía y la siguiente como oportunidad para poder avanzar en los temas de aprender muchísimo en lo que tiene que ver con la química para grado décimo, en la cual estamos reconociendo los compuestos inorgánicos que están en la naturaleza. ¿Y en dónde encuentras estas sustancias? Pues en todo el mundo de los minerales que tú ves. Ahí los encuentras. En la arena encuentras cantidad de óxidos, cantidad de sales, ahí encuentras en un grano de arena. Igualmente en la cocina encuentras el cloruro de sodio, que es la sal de cocina. También encuentras hidróxidos en el detergente, encuentras, bueno, en algunos medicamentos, por ejemplo, los antiácidos, la leche de magnesia, encuentras hidróxidos, ácidos lo encuentras en el limón, también si se utilizan blanqueadores, ácido muriático, o sea, es decir, todas estas sustancias las encontramos en nuestro diario convivir y hacen parte de lo que nosotros estamos viviendo a diario. ¿Por qué tenemos que conocerlas? ¿Por qué tenemos que saber más del mundo que nos rodea? Porque tenemos que tomar mejores decisiones con respecto a la naturaleza y a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos y conozcamos los compuestos inorgánicos que hacen parte de los temas de la química de grado décimo. Bueno, voy a presentar pantalla ya en este momento, muchachos. Aquí, bueno, presento pantalla. Vamos aquí a la guía. Y aquí tenemos la guía. Vamos a ir al comienzo. Mm, ok. Bueno, muchachos, cuéntenme si me están viendo bien la guía. Muchachos, ¿se me fueron? Señor. Sí, señor. Señor. Bueno, bien, ahí estoy dándole misión. Entonces, no se les olvide la fecha de entrega de esto, 12 de marzo. Entonces, ahí, es decir, tienes esta semana y la siguiente para realizar esta guía. Tampoco se te olvide que el día jueves hacemos la evaluación por formularios de Google, 10 preguntitas. Ya les envié calificaciones, hay alguna que otra corrección, ya la he realizado. No he calificado la guía 2, esa está pendiente. Entonces, tan pronto la tenga calificada, les envío nuevamente planilla. Tampoco en esa planilla que les envié están la nota de asistencia a las clases en línea. Esa también la asignaré en la siguiente entrega que haga de las notas. A los estudiantes que de pronto no asisten por X o Y circunstancia, muy seguramente por conectividad, dificultades, bueno, muchas cosas, pues no es que se les ponga mala nota por la no asistencia, simplemente no se les pone esta notica de más. Bueno, vamos a ver, entonces repasamos la clave. Perdónenme que aquí hay otro compañero para ingresar. Repasamos la clave aquí por formularios de, ¿por qué? Por clase en línea aquí está la clave de décimo C para que puedan ingresar. Entonces, las notas que revisé, bien, se desarrollan los trabajos, pero nos toca un poquito más de esfuerzo, o sea, en las historietas de pronto lo que aspiro es a que haya más, un poquito más de trabajo creativo del estudiante, utilizando esos conceptos que yo les
pido el favor, de pronto no solo los aclaren, sino que también amplíen un poco más. Recuerden que pues la química no solamente es para sacar una buena nota, no es una materia a probar simplemente, es una asignatura que nos brinda muchas herramientas para poder disfrutar de nuestro mundo, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y lo más importante, para respetar nuestra naturaleza. Es para eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta guía durante estas 2 semanitas? Tenemos que todo primero, ¿qué es un grupo funcional y qué es una función química? Pues resulta que todo este número de minerales, todo este número de sustancias no vivas que están en la naturaleza, tuvimos que organizarlas o los organizaron los científicos con propiedades similares. Por ejemplo, todos los que tienen un pH menor de 7 y tienen cierto sabor y son corrosivos, le llamaron ácidos. Todos los que son jabones y al tacto con la mano, entonces dispersan. A ver, por favor, se le prendió el micrófono a alguien. Entonces dispersan, esos se le llamaron hidróxidos. Igualmente también a los de cierto sabor específico le llamaron sales. Así, entonces, agruparon las sustancias con propiedades similares. Eso les permitió tener un mejor control. Y luego viene la investigación. Todas estas sustancias que tienen propiedades muy similares en la naturaleza, ¿qué componentes químicos tienen? Y encontraron que en común tienen siempre un mismo grupito de átomos, a los cuales le llamaron grupo funcional. Entonces, ¿qué es una función química? Es un conjunto de sustancias con propiedades físico-químicas similares. Caso, por ejemplo, de los ácidos, todos tienen un pH menor de 7, o sea, un grado de acidez alto, un sabor específico, son corrosivos. El grupo funcional es un grupo de átomos que siempre están presentes en las sustancias que pertenecen a una misma función química. Un ejemplo, los ácidos siempre tienen como grupo funcional el hidrógeno. Por ejemplo, vamos a coger el lapicito. Y si tenemos, por ejemplo, uno muy común en nuestro medio, pues muy recordado por los ataques con ácidos, tenemos el ácido sulfúrico. Pero otro que también es común en nuestro medio, que está en la Coca-Cola, que nos gusta tanto y que lo tenemos también en la sangre, es el ácido carbónico. Y entre eso, otro que también es muy común en nuestro medio, que también está en las bebidas gaseosas, es el ácido fosfórico, pero que también lo tenemos en nuestras células como energizante. Bueno, date cuenta que todos estos ácidos, si tú los colocas en agua y mides qué tan ácidos son, pues por decirlo así, ya le damos ingreso a 2 compañeros, a Colmenares. Vamos a ver qué tan, bueno, vamos a encontrar que son sustancias con un pH por debajo de 7, que es la manera de medir el grado de acidez. Si tiene pH por debajo de 7, eso es evidentemente un ácido. Tienen en común esas propiedades, que si los disolvemos en agua pueden conducir o producir corriente eléctrica. ¿Qué más podemos encontrar? Que todos tienen hidrógeno y todos tienen oxígeno. ¿Ves? Esos son los grupos funcionales, el grupo de átomos que se repite. Voy a tomar, por ejemplo, otro grupito de sustancias. Esta, que es la soda cáustica o hidróxido de sodio, más conocido como diablo rojo, porque es utilizado para destapar las cañerías. También encontramos, por ejemplo, esta que es la cal. Cuando colocamos la cal en agua, tenemos esta famosa cal apagada y es el hidróxido de calcio. Entonces, date cuenta que estoy hablando de otro grupo de sustancias, los hidróxidos. Todos los hidróxidos tienen OH, todos. Entonces, si por ejemplo vemos que el hierro se oxida y que en presencia del agua forma ciertas cascarillas, no solamente forma óxido de hierro, sino también forma hidróxido de hierro. Bueno, date cuenta que aquí tenemos, estas sustancias se les llaman también alcalinos, ya los vamos a ver. Entonces ya tenemos ácidos, tenemos hidróxidos. Mira que todos los hidróxidos tienen OH. Entonces la función hidróxido, todos tienen el grupo funcional OH. Grupo funcional es un conjunto de átomos que siempre se repiten en compuestos de la misma función química. Esta es la función hidróxido, esta es la función ácido, la de arriba. Hay más. Entonces ya las vamos a ver ahorita. Entonces borramos aquí un poquitico esta escritura que tenemos acá de estos señores grupos funcionales y funciones químicas.
Este es un preámbulo que tenemos aquí. Eso es algo de lo que tenemos nosotros que trabajar en esta guía y que vamos a aprender mucho con eso. Vemos la función óxido. ¿Cuáles son las funciones óxido? Función óxido son las que tienen como grupo funcional el oxígeno. Y la función óxido solo está conformada por un elemento de la tabla periódica y el oxígeno. Por ejemplo, aquí te estoy poniendo un ejemplo. También te estoy poniendo aquí otro ejemplo. Mire, todos los óxidos tienen como grupo funcional el oxígeno. El óxido cúprico, míralo como tú lo estás viendo acá, todos tienen oxígeno. El grupo funcional oxígeno determina que estos hacen parte, estas sustancias, de la función óxido, es decir, que todos son óxidos. También puedo tener uno que aparece mucho en la arena, que es el óxido de silicio, o más conocido como sílice, que es el cuarzo. Entonces, ese también es un óxido. Entonces, ese lo vamos a ver hoy, cómo se nombran, cuál es su forma de nombrarlos, en diferentes formas de nomenclatura, cómo los nombramos, cómo los reconocemos, etc. Y la otra función son los hidróxidos, que ya presentamos algunos ejemplos. Caso del hidróxido de aluminio. Oh, me faltó la L ahí en el aluminio. Ahí se la colocamos. Bueno, hidróxido de aluminio, ¿sí? O por ejemplo, vemos el hidróxido plúmbico, el hidróxido de mercúrico, perdón, de mercurio, y así sucesivamente. Entonces, muchachos, tenemos un repaso de lo que son los hidróxidos y los óxidos y los hidróxidos, que son las dos funciones químicas que vamos a trabajar en esta guía el día de hoy. Cómo se nombran, cómo lo reconocemos, algunas de las propiedades físico-químicas que nos permiten reconocerlo. Entonces, ¿yo qué aconsejo, muchachos? Leer toda la guía, leer la teoría y estar listos para la evaluación. El contenido de la guía lo tomé así: definición y principales funciones químicas inorgánicas, grupos funcionales de los compuestos inorgánicos, a manera de reconocerlos, que son los grupos funcionales, y luego empezamos a ver los óxidos, tipos de óxidos y formas de nombrarlos según el estado de oxidación y según la nomenclatura respectiva. Lo mismo, lo propio vamos a hacer con los hidróxidos. Eso es todo lo que vamos a trabajar en estas 2 semanas. Óxidos, hidróxidos, grupos funcionales y funciones químicas. Como de costumbre, las preguntas de exploración. Estas son las preguntas que tienes que hacerte antes de abordar la guía. Los óxidos sólidos son sólidos y gases, los óxidos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el que tú expulsas después de respirar. Entonces, de estos, ¿cuáles conoces? ¿Cuáles gases, cuáles óxidos conocen? Algunos me dirán, no, profe, pues cuando se quema, cuando se deja el metal a la intemperie, le empieza a salir una cascarilla roja y eso es un óxido. Aquí tengo otra cuestión de exploración para que tú reflexiones. Si muerdes por alguna equivocación el jabón, te das cuenta el sabor amargo, que es muy diferente al sabor ácido. ¿Ya? Los amargos son hidróxidos, los ácidos son como el limón. Entonces, si dices, yo pruebo un limón ácido, tengo un sabor, pero si pruebo el jabón, tengo otro sabor, el sabor amargo y el sabor ácido. Los amargos son hidróxidos y los otros son los ácidos propiamente dichos. Entonces, para que tú reflexiones en esa parte. Otra cosa donde tú ves algo que aprovechamos mucho en la formación de óxidos, y es quemar combustible. Quemar combustible es oxidarlo. Es algo que es un concepto que no lo ves, pero ahí está. Estamos quemando gasolina, o sea que cuando un auto se está moviendo, se está quemando la gasolina, se está oxidando el combustible, y como producto de esa se libera energía que la convertimos en energía mecánica por un mecanismo que son los pistones. ¿Ves? Ahí estoy explicando el fenómeno. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el carro. Explota gasolina en un pistón y le produce movimiento a un pistón, pero como son varios pistones ahí en línea, mientras uno está en la parte de abajo, el otro está en la parte de arriba, se están moviendo, y eso genera el movimiento de la rueda. Date cuenta que es una reacción química constante, todo el tiempo se está la gasolina produciendo esta explosión y se está generando entonces el movimiento del auto, un movimiento que tiene que ir transmitido a las ruedas
pero se transmite no directamente, sino mediante una caja de cambios de transmisión. Bueno, los hidróxidos los has visto como emulsificantes y dispersantes. El caso del reablo rojo, que es el hidróxido de sodio. Y si tú encuentras otro similar, que será la famosa creolina, que lo utilizamos también como desinfectante, ¿será que eso tiene hidróxido? Ahí te dejo la preguntita para que tú la revises. ¿Cuántas veces has aplicado creolina para desinfectar? Bastantes. ¿Los otros desinfectantes también tienen hidróxidos? Bueno, es algo que tenemos que reflexionar. Bien, entonces, ¿qué es una función química? Ya lo habíamos definido. Una función química es un conjunto de sustancias que tienen propiedades similares o propiedades en común. Entonces, en los compuestos de los seres no vivos, o sea, los compuestos del mundo mineral, encontramos los siguientes. La función óxido, la que tenemos acá. Entonces, la función óxido la vamos a estudiar y la función óxido simplemente es de dos tipos. Metal unido al oxígeno, formando el óxido metálico, óxido metálico, ahí ponemos metálico, y el no metal, unido al oxígeno, formando el óxido no metálico. Bueno, como puedes tú comprender, entonces, estos óxidos metálicos son los que, bueno, primero antes en la tabla periódica que reconozcas cuáles son los metales. Ya lo habíamos presentado en otras clases anteriores, pero aquí en esta esquemita de tabla periódica que estoy tratando de presentar acá, bueno, si ustedes se dan cuenta, la tabla periódica tiene una escalera en una parte. Pues bien, a la izquierda de esta escalera tengo los metales y a la derecha de la escalera tengo los no metales. Lo cual entonces me está indicando, muchachos, todos estos materiales que están, todos estos elementos que están a la izquierda son los metales. Y si se unen con el oxígeno, forman los óxidos metálicos. Los que están a la derecha, exceptuando los señores gases nobles, ellos no están incluidos ahí. ¿Sí? Están los no metales. ¿Sí? Estos no metales, si se unen al oxígeno, forman el óxido no metálico. Una forma fácil de verlos en la naturaleza. Los óxidos no metálicos por lo generalmente son gaseosos, mientras que los óxidos metálicos por lo general son sólidos. Es muy sencillo poderlo identificar de esa forma. Ejemplos, un óxido metálico, el óxido sobre la varilla, el óxido férrico, pero el hierro puede formar dos tipos de óxidos. Cuando se oxida mucho, en este caso, porque regala 3 electrones, o sea, tiene estado de oxidación más 3, ¿sí? Y necesitamos combinar 2 hierros con 3 oxígenos, o cuando solamente este señor hierro cede 2 electrones. Entonces, si cede 2 electrones, no necesitamos sino para cada hierro un oxígeno, porque el oxígeno estado de oxidación de -2, aquí como estamos mirando en esta parte de la hoja. Eso significa que forma 2 óxidos, eso ya lo vamos a ver. Entonces, este es el ejemplo de los óxidos metálicos, muchachos. ¿Listo? Vamos a darle el ingreso a Sara. ¿Listo? Igualmente, los óxidos metálicos, si los colocamos en agua, forman hidróxidos. Por eso se les llama óxidos metálicos o alcalinos. O también se les llama óxidos básicos. Los óxidos no metálicos, ¿dónde los encontramos? En el caso del azufre. Y es un gas fácil de identificar, muchachos, porque cuando quemas madera, ves que al inicio se desprenden unos vapores amarillentos. Esos vapores amarillentos, entonces, hacen referencia al dióxido de azufre que se está desprendiendo. Bueno, entonces ahí están, función hidróxido, función óxido, primero, función hidróxido. La característica de todos los hidróxidos, bueno, vamos a colocar aquí un hidróxido, por ejemplo, el hidróxido, sí, puede ser el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, ahí está. ¿Sí? Todos los hidróxidos tienen la característica que tienen un pH mayor de 7. Es decir, que ellos son los enemigos de los ácidos. El pH es una escala, muchachos,
que nos mide el grado de acidez. Lo contrario de ácido es hidróxido, o sea, básico. En el pH menor de 7, o sea, entre 0 y 7, ya vamos a ver en qué consiste esa escala, no se preocupen todavía. Y entre 7 y 14 es la otra escala. Pero un pH entre 0 y 7 hablamos de los ácidos. Si es una sustancia cuyo pH está entre 0 y 7, hablamos de los ácidos. Mientras que si el pH está entre 7 y 14, hablamos de las bases o hidróxidos. Ok. Hablamos de las bases o hidróxidos. Quiere decir que todos los hidróxidos están con pH de 7 hacia allá. ¿Ok? La otra función son los ácidos. Los ácidos que son los que estamos referenciando acá. Miren muchachos, aquí están los ácidos. Estos ácidos tienen la característica, como vamos a colocar acá, entonces estos ácidos son de dos tipos. Tenemos los ácidos oxácidos en las cuales, mire, hidrógeno unido a un metal y al oxígeno, como los que presentamos, como el caso del ácido sulfúrico. Y tenemos el caso de de unos bastante comunes, que son los hidrácidos, que son los ácidos fuertes. Ahí está. Caso del ácido clorhídrico que está en el estómago. No olvidamos que el de arriba son los oxáceos. Y mira que lo que diferencia la función ácido es que ambos tienen hidrógeno. Entonces, un ejemplo desde arriba, pues el ácido sulfúrico, que ya lo habíamos presentado. Y un ejemplo desde abajo, el ácido clorhídrico, que está presente en nuestro estómago. También lo comercializan como blanqueador. Le llaman ácido muriático. Entonces tenemos dos ejemplos de ácidos, los oxáceos y los hidrácidos, que los vamos a clasificar. El pH de estos ácidos es menor de 7. Como tú lo ves en la escala de los pHs, de 0 a 7 están los ácidos. Entre más bajo sea el pH, más ácido. Encontramos ácidos muy fuertes como el ácido clorhídrico y el mismo ácido sulfúrico, que si los colocas en agua son capaces de generar corriente eléctrica. En el caso de las bases también hay algunas muy fuertes, como por ejemplo encontramos la soda cáustica, que en agua podía generarnos también una generación de corriente eléctrica. Bueno, y la última función, muchachos, las sales. Las sales son de dos tipos. Vamos aquí a borrar un poquitico para presentar las sales. Y estamos reconociendo cuáles son los compuestos inorgánicos que vamos a ver en dos guías. La que veamos en esta semana y esta semana la otra, y luego lo que vamos en la guía final. Bueno, borramos acá. Borré la escala. Bueno, importante. Entonces, igual que en el tablero. Ustedes pueden revisar el video, a diferencia del salón de clase, que el profe no podía borrar el tablero hasta que la mayoría de los alumnos tuvieran consignado lo que se estaba presentando. Bueno, entonces, tenemos, bueno, los grupos bueno, la función sal, miren ahí está, era la que íbamos a presentar antes de ir a los grupos funcionales. Sales como por ejemplo de la cocina, que es el cloruro de sodio. Date cuenta que aquí es la unión de metal, siempre se escribe a la izquierda y el no metal se escribe a la derecha. Estas son las más sencillas, que son las halosales, pero también están las oxisales. Una de esas es la piedra caliza o carbonato de calcio, que tiene el metal, el no metal pegaditos, pero está oxidada, es decir, tiene el oxígeno. Tenemos entonces la de arriba halosales, la de abajo oxisales. Las de arriba son sales fuertes, porque si las coloco en agua, me pueden generar conducción de corriente eléctrica. Las de abajo no son sales tan fuertes. Todas son empleadas en procesos de extracción de metales, o en procesos, por ejemplo, la piedra caliza, para obtener polvo para talco de los pies, también para obtener cemento, baldosín y materiales de construcción. Entonces, estos son algunos de las sales, halosales de arriba y abajo oxisales que encontramos. Característica de las sales que su pH es neutro, o sea, no son ni ácidas ni básicas, sino pues su pH es directamente igual a 7. ¿Sí? Eso sería.
Entonces, bueno, vamos inmediatamente a revisar algo de los grupos funcionales. Ya vimos lo que son las funciones químicas. Esto de grupos funcionales también ya lo apreciamos acá en la guía. Ruego el favor, muchachos, oye, ahorita todavía no se va a cortar, pero en el momento que se corte volvemos a iniciar por el mismo link. Entonces, recordemos, en el grupo funcional son los átomos que siempre están presentes en cualquier sustancia de una función química. En los óxidos siempre estará presente el oxígeno, luego ese será su grupo funcional. En los hidróxidos siempre estará presente el OH, luego ese será su grupo funcional. Y los ácidos, bien sean hidrácidos u oxácidos, siempre estará presente el hidrógeno más uno, luego ese será su grupo funcional. Pero en las sales cambia un poco. El grupo funcional generalmente es el no metal, que es el que está a la derecha, ¿ok? Y estará con su menor estado y negativo en las salosales. Ya vamos a ver eso con calma. En las oxisales, el grupo funcional es el conjunto que está a la derecha, formado por el no metal y el oxígeno, y siempre tendrá un estado de oxidación negativo. Bien. Ahora, entonces, con sumo detalle, vamos a revisar un poco la función óxido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar de la función óxido? Primero que todo, las características visibles. Los óxidos, ya los dijimos, entonces son óxidos metálicos, metal oxígeno, u óxido no metálico, que es el no metal con el oxígeno. Son los dos. Ahora bien, siempre tenemos que encontrar la manera de nombrarlos y reconocerlos. Hay tres formas de hacerlo o tres nomenclaturas. Entonces, vamos aquí a revisar tres nomenclaturas. Una es la tradicional. La nomenclatura es el lenguaje de la química. O sea, la tradicional, que es la que llamamos UPAC, la Unión Internacional de Químicos Asociados, utilizado por todas las naciones del mundo. Es la más antigua y esta tradicional, se basa en el estado de oxidación del metal o el no metal que acompaña el oxígeno. Si ese estado de oxidación es el más alto, porque hay elementos, muchachos, recuerden que pueden tener 2, 3 o más estados de oxidación. Eso significa que se puede oxidar perdiendo muchos electrones. Para eso utiliza unos prefijos y sufijos. Si están los que ya utilizó, por ejemplo, estados de oxidación muy altos, que está muy oxidado, se utilizan los prefijos ICO. Si son poco oxidados, se utilizan los sufijos, OSO. Esa es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura sistemática hay que colocarle el estado de oxidación en número romano y en un paréntesis, ya vamos a ver eso, y en la nomenclatura stock simplemente se nombra con la letra mono para un oxígeno, di para 2 oxígenos, tri para 3 oxígenos, tetra para 4, penta para 5 y así sucesivamente. Entonces son tres formas de nombrarlo, no lo olviden muchachos, entonces vamos a revisar cómo es eso. Aquí. ¿Y para qué? Pues para que si te dicen óxido férrico y óxido ferroso, la diferencia es que pues férrico está muy oxidado, ferroso no está tan oxidado. Entonces, bueno, ahora vamos entonces hablando de los óxidos. Entonces, es muy sencillo identificarlos a veces. El dióxido de carbono, cada vez que respiras, ingresa oxígeno, pero a lo que expiras, sueltas dióxido de carbono, ¿ok? Ese es un óxido también, o sea, está en nuestro cuerpo. Entonces, hay tres formas de nombrarlo, entonces vamos aquí a revisarlo primero los diferentes casos. Teniendo en cuenta que los elementos de la tabla periódica, mire aquí, yo puse un ejemplito, nomenclatura tradicional, óxido férrico, nomenclatura stock, óxido de hierro 3 en romano, porque esta oxidación del hierro ahí fue 3, ya vamos a repasarlo. Y la nomenclatura sistemática, ahí hay 3 oxígenos, trióxido de hierro. Entonces, esa es la tradicional, la sistemática. Y vamos inmediatamente, entonces, muchachos, a revisar cómo es que funciona esto. Primero, tenemos que ver los estados de oxidación. Y vamos aquí a hacer este estudio por grupitos.
Los del grupo 1A, 2A y 3A son elementos que se caracterizan por solo tener un estado de oxidación. Así, por ejemplo, si hablamos del sodio, entonces el sodio es del grupo 1A. Y entonces para ser estable y formar el octeto, pierde ese electrón. O sea, siempre su estado de oxidación sería +1. ¿No? Y si lo buscas en tabla periódica, te das cuenta que efectivamente el estado de oxidación del sodio es +1 y que solo tiene un estado, no tiene nada más. Si tú lo combinas con el oxígeno, entonces te das cuenta que tú necesitas apenas para poder nivelar las cargas, necesitarías 2 sodios, o sea que el compuesto quedaría 2 sodios por cada oxígeno. Si lo interpretas así, hay unos profes que explicaban era que se cambiaba, entonces 2 para acá, 1 para acá, bueno. Y en las 3 nomenclaturas, entonces la primera, que es la tradicional, siempre que estemos hablando de un elemento que tenga un estado de oxidación nada más, en este caso yo voy a la tabla periódica, miro que el sodio tiene un solo estado de oxidación. En esta nomenclatura primero pongo la palabra óxido, después utilizo de, ¿sí ven? Y nombro el metal de sodio o el no metal. Cuando yo digo así, óxido de sodio, estoy refiriéndome a un elemento que solo tiene un estado de oxidación. D es para eso, no voy a utilizar icos o ni nada de eso. Solo es el que tiene un solo estado de oxidación. En la siguiente nomenclatura, date cuenta que el sodio trabajó con +1. Entonces yo le estoy diciendo aquí óxido de sodio y coloco entre paréntesis 1 en romano. ¿Sí? Ahí está explicado también en la guía lo que les estoy diciendo, muchachos. El tercero, en la otra nomenclatura, ¿cuántos oxígenos veo? Pues 1. Cuando es uno solo, le digo monóxido de, obviamente, de disodio o de sodio. Hay algunos libros que escriben disodio, otros escriben simplemente sodio, disodio porque tiene 2 sodios. Entonces, como lo quieran, cualquiera de las 3 formas está bien que lo nombren. Importante tener en cuenta la primera. Otro elemento, por ejemplo, acá, si nosotros tomamos el aluminio tú lo ves en tabla periódica y encuentras que solo tiene un estado de oxidación. Y ese estado de oxidación del aluminio es +3. Obviamente, si voy a formar un óxido, lo combino con el oxígeno y el asunto es que las cargas no están niveladas. Tengo +3 y allá -2. Entonces, ¿qué hago? Para que me queden igual cantidad de cargas positivas y negativas, aumento a 2 aluminios, así tendría 6 cargas positivas, y triplico los oxígenos, así también tendría 6 cargas negativas, ¿sí ves? Y esto me trae como consecuencia que para formar este óxido se tienen que combinar 2 aluminios con 3 oxígenos, que ahí está. Y la forma de nombrarlo es óxido de aluminio. De aluminio. Esto es por qué digo así, porque solo tiene un estado de oxidación. Bueno, ahí no me alcanza, aluminio. En la otra nomenclatura digo óxido de aluminio 3, porque trabajo con el estado de oxidación 3. Óxido de aluminio 3. Bueno, ahí no me alcanza el tablero, pero puedo colocarle acá 3. Y el otro, entonces, simplemente me doy cuenta que tiene 3 oxígenos, digo trióxido de aluminio. Ahí no me alcanza el tablero. Entonces ahí des en cuenta, muchachos, que está la explicación. Cuando solo tiene un estado de oxidación, pueden presentarse varios casitos aquí en la nomenclatura, muchachos, y son diversos los que tú vas a encontrar a nivel de la teoría, a nivel de los casos que tú ves en la naturaleza, etcétera. Vas a mirar bastantes circunstancias ahí. Entonces, es importante por eso, muchachos, comprender muy bien lo que se está diciendo. En este caso, por ejemplo, es que no me cogió el lápiz. En este caso, por ejemplo, yo les podría decir, dame la fórmula del óxido
de zinc. Y yo parto de lo siguiente, si me está mencionando de zinc, es porque el zinc solo tiene un estado de oxidación. El metal que es el zinc lo pongo siempre a la izquierda y busco su tabla periódica, su único estado de oxidación del zinc que es +2. Si se combina con el oxígeno, porque es un óxido, el oxígeno -2, y date cuenta que basta un zinc para cada oxígeno, y la reacción nos queda Z, perdón, el producto nos queda ZNO, que es el óxido de zinc. Ahí está. Muy sencillo. Puede suceder que además me digan, bueno, ¿cuál es el nombre de esta sustancia que te vamos a mostrar? Bueno, primero que todo establezco estados de oxidación, como ya indicamos, -2. Y para que nos dé -2, para que nos dé +2 el potasio, significa que el potasio debe tener estado de oxidación +1, así 2 potasios, cada uno aportando un electrón. Y yo veo en tabla periódica que el potasio solo tiene ese estado de oxidación +1. Cuando eso sucede, simplemente entonces yo digo óxido de potasio para la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura stock, simplemente yo voy a decir óxido de potasio 1. De potasio, disculpan ahí que rayo, y entre paréntesis 1 de potasio 1, y el otro, un solo oxígeno, monóxido de potasio. Esto, monóxido de potasio o monóxido de dipotasio, como ustedes quieran. Y ahí están, muchachos, pueden correr el video. Bueno, hasta que se nos corta, entonces ya saben, muchachos, ingresamos por el mismo link tan pronto se corte para poder continuar. Vamos, nos quedan 3 minuticos, entonces vamos a aprovecharlos. Tan pronto se corte, volvemos a ingresar por el mismo link, por favor, para finalizar y tomar el registro de evidencia de asistencia a la clase, que está generándoles, obviamente, una notica de más. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, ya estamos nombrando algunas sustancias que son los que tienen un solo estado de oxidación. Entonces, ahí está explicado en la guía. También lo trabajé con el calcio, también lo trabajé con el aluminio. Y elementos que tienen 2 estados de oxidación. Aquí el asunto cambia un poco. Ya no utilizo el D. Para la nomenclatura tradicional, entonces, simplemente óxido, nombro el elemento, metal o no metal, y la terminación ico si es el mayor de los 2 estados, o oso si es el menor de los 2 estados. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del hierro, que es de 2 estados de oxidación, y te da este compuesto, digo LFE2 o 3, y te digo, bueno, por favor, el nombre de esa sustancia. Lo primero que haces es establecer el estado de oxidación. Si no recuerdas cómo, repasa las guías de la semana pasada. Y el hierro, por lo tanto, tiene estado de oxidación +3. Busco en tabla periódica y encuentro que el hierro tiene 2 estados de oxidación, que son +2 y +3. El menor y el mayor. El mayor siempre es con ico y el menor va a ser con oso. Así se denota. O sea, que en este caso trabajo con +3, el mayor. Entonces yo empiezo por nombrar la función química. Oxidó el hierro, igual que el cobre, igual que el azufre, igual que el plomo, igual que el oro, tiene una raíz para nombrarlo. No voy a decir hierrico, sino digo férrico, porque la raíz latina del hierro es fer, ¿sí? Y viene la terminación ico, porque trabajo con el mayor, tengo el óxido férrico, ¿sabes? Entonces es muy similar, ya estamos a unos segundos de que se corte, muchachos. Entonces,
Por favor, tan pronto se corte, entonces volvemos a ingresar por el mismo vínculo. Voy en este tiempito que me queda a presentar el otro óxido. Si yo te digo, bueno, vas a armar el óxido ferroso, vas a armarlo,